Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamersi. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy vamos a ver prácticamente algunas cositas muy interesantes sobre la migración. Bien, que ya tenemos alguna información, en este caso son los costos de pases de migración de Age of Empires Mobile. Bien, que para llegar hasta 5 no vas a tener que gastar dinero real, sino que vas a poder obtener 3 gratuitos y 2 pagando 5000 monedas imperiales. Esta es la información que tienen disponible y que va a estar aquí. Bien, con esto pretendemos traerle, y le tengo que dar las gracias, como también está aquí abajo de la imagen. Bien, agradecimiento a Laura de HU, que fue quien hizo todo este trabajo. Y bueno, gracias a ella es que estamos viendo cuánto tenemos que gastar. Y si no interpreto mal, quiere decir que, por ejemplo, jugadores que necesiten 35 pases para migrar, van a tener que estar gastando un total de $150. Bien, eso es lo que tiene. Y en el caso, por ejemplo, que seas un jugador que tiene 56, que necesita 56 pases, necesitas 255 dólares gastar. Aquellos jugadores que tienen más de que necesitan más de 70 pases, en realidad que necesitan el máximo 70 pases de migración, necesitan gastar un total de 325 dólares. Habrá que ver bien. Pero bueno, tendríamos que ver eso. Por ejemplo, recuerdo que a mí en el evento pionero, que puede cambiar, no tiene por qué ser así. En el evento pionero ponían que, por ejemplo, una cuenta con 96 millones de poder necesitaba 36 pases de migración. O sea, por lo tanto tendrías que gastar unos 155 dólares. No sé, habrá que ver esa parte. No sabemos hasta dónde sea así, pero bueno. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que dan like a este video si les gusta, si les agrada. Y bueno, por supuesto, suscribirse, unirse a mi Discord y a todo lo que les pueda resultar de muchísima utilidad. Como siempre digo, y bueno, acá tienen todo lo que necesitan conocer, toda la información. Siempre la traemos. Y también dice que los costos son en dólares, bien, como pueden ver. Y con lo que son tickets, porque hay unos tickets de descuento que podés obtener. Y las ofertas 2x1 y cashback de la página Eneva, que es la que patrocina a este canal. Bien, le vas a poder estar saliendo todo esto más barato, van a poder estar ahorrando. Y estos costos de pases de migración son hechos prácticamente con la información que tenemos disponible en los servidores beta hasta el día 10, o sea, del día 10 de junio del 2025. Bien, con esa información se hizo, que son jugadores que tenían o que necesitaban esta cantidad de pasos. Bueno, se fue calculando un poco todo esto, los costos y listo. Bien, así que habrá que irlo viendo cómo va evolucionando. Seguramente agreguen más métodos free to play en el futuro. Eso es lo que nos han intentado hacer saber, que seguramente van a estar haciendo algunas variaciones, así que toca esperar a ver qué más nos trae. Acá tenemos esto, está en la etapa 2, en unas 17 horas con 28 minutos estaría pasando a la etapa 3. Yo en este caso, por el poder de esta cuenta en el servidor beta, que no es muy poderosa, es de 6 millones de poder. Prácticamente necesito solamente 2 pases. Acá lo que voy a hacer es venir acá a la lista y decir, bueno, ¿a cuál quiero ir? Quiero ir al servidor 9. Y listo, ahí ya estaríamos. Y he solicitado venir acá. Perdón, no cumplo con él. No soy miembro de ninguna alianza. Debería irme luego. Perdón. Quería darle a pero bueno, siempre pasa algo. O sea, sí o sí me voy a tener que salir luego de la alianza. Igual me imagino que por ahora no tengo que cumplir esa... Imagina que no tengo que cumplir ese requisito. A ver, ¿me lo han solicitado? Solicitando, bien. La ciudadela está en nivel 18. No eres miembro de ninguna alianza, tengo que esperar. Y bueno, acá tenés que esperar, prácticamente este es mi poder, el rey. Y bueno, y habrá que ver si me acepta o no. Acá, por ejemplo... Ya estoy en este imperio, por lo tanto puedo migrar a otro. 5. Bien, solicitar. Puedo solicitar a varios, a ver. Me cambió, creo que de forma automática. A ver. Solicitando. Solicitando, o sea, puedo ver en este caso, ¿no? Acá tengo
Bien, 2 de 3 solicitudes. O sea, tengo un total de 3 solicitudes. Así que lo tengo que pensar bien. Bueno, vamos a guardarnos unas por si en algún servidor nos terminan rechazando. Pero bueno, estamos así prácticamente. Y el servidor 9 no acepta jugadores con más de 41 millones de poder. Habrá que ver. Bien, espero que alguno me acepte. Tienen cupos limitados seguramente, por lo tanto, no sé. Acá tienen, por ejemplo, están cuota de migración 62 de 75. Migración normal 23 de 36. Migración especial 6 de 6. Imagino que se van a ir bajando. En el caso de este, ya tiene 74 de 75, 35 de 36. Creo que va bajando a medida que la vas usando. En este caso, ¿qué tiene? 20 de 25, 45 de 50. O sea, utilizó 5 seguramente. Hay que ver eso, seguramente se están moviendo. Y acá tiene 19 de 36 y 58 de 75. 1 de 6. No sé si han venido muchos al reino 4 o cuál será el tema. Habrá que ir viendo eso. No lo tengo muy pero muy en claro. Pero bueno, habrá que esperar. Parecería que funciona así. A medida que vas utilizando lugares, van a ir bajando. Tenía 75 de 75. Van a ir bajando hasta que te queden 0. Y acá lo mismo, 36 de 36 va a ir bajando hasta que te queden 0. 6 de 6 va a ir bajando hasta que te queden 0. Quiere decir que jugadores por encima de 41 millones de poder no han solicitado ninguno entrar al reino 09. Así que bueno, veremos quién nos acepta. Luego se supone que hay algo. Bueno, acá tenemos el desafío de isla que podemos ir mostrando luego. Así que más adelante haremos un nuevo video de eso. Pero ahora lo que queremos es otra cosa. Bien, vamos a ir. Estamos en la parte de la migración. Vamos a ir, por ejemplo, acá en la tienda. Bien, como les decía, Eneva es el patrocinador del canal. Y bueno, aquí tenemos esos paquetes. Paquete de migración. Bien. Y si vamos a la parte del Discord, donde van a estar viendo algunas cosas interesantes. No se fueron, ¿no? Bien, van a tener acá, por ejemplo, los costos de 1999 AP Coins, según el país. En España te cuesta $20.29 si compras en Eneva y 21,33 te sale más caro en Midas Buy. En México te sale más barato en Eneva con 441,57 mexicanos. 1999 AP Coins en Midas Buy te sale 451, son 10 más. O ahí casi. Y bueno, acá por ejemplo $19.28. Esto es sin el cashback. Bien, luego le suman el cashback y bueno, van a tener un precio más barato. En Colombia te sale 79 y te sale 83. Acá te sale 27 en Argentina. Y te sale en dólares. No sé, eso dependerá de la cotización de Argentina. No la tengo muy en claro. Lo sabrán ustedes. Bien, luego vamos a mi link ahí. Que prácticamente le digo que también para colaborar también con el pozo que se está creando. Que se los voy a mostrar. O sea, este es el patrocinador, por supuesto, que está dando 20% de cashback. Y mostrar el pozo como va actualmente. La verdad que gracias a ustedes ya estamos bastante bien. Pero hay que seguir sumando. La idea es llegar hasta los 100 o más de 100. Estamos en 73,84 euros. Si logramos llegar a más de 100, bueno. Si llegamos a 150, agregaré un premio más grande. Por supuesto es la idea. Si llegamos a 200, agregaremos más premios. Cuanto más suba este pozo, podremos sortear más. Bien, quizás la idea si llegamos a 150 y algo, porque está en euros, por ejemplo. Porque yo recibo euros, así que voy a tener que cambiar la moneda de acá y poner el euro. Para saber los precios. Y bueno, ahí al comprar en euros con el saldo de Eneva. Por ejemplo, para comprar los paquetes que les decía de 1999 necesito 20,29 €. Esto por 5, bien, son unos 100 y pico de euros. Y luego podríamos agregar, por ejemplo, un paquete de que son 51. Si llegamos a los 151,
Si llegamos a los 251, ¿por qué no agregar uno de estos? Que estaría muy interesante. Si logramos entre todos llegar a esos, no sé, 300, 400 euros que se acumulen en ese pozo, poder sortear, ¿por qué no agregar un sorteo de este y alguna cosa más, algún paquete más? Y bueno, cuando más se vaya sumando, más podremos agregar. Y luego más información, estos son los servidores que ya han sido seleccionados, bien que la comunidad de HU va a estar migrando en ellos, así que en el grupo 1 vas a estar yendo al servidor 43, el rey es Luffy, si no luego tenés el servidor 106 que lo pone como el servidor principal, es el rey Legend, el Doc, y luego tenemos grupo 2, servidor 83 con Marcos y Alec. Alec es el jugador con más de 200 millones de poder. El grupo 3, servidor 4 con Daemon y Gamer. Y luego tenés el servidor 57, o sea, Daemon tiene más de 100 millones de poder. El servidor 57 con Justion, no sé bien cómo es que se dice. El grupo 4, el servidor 135 es el principal con Caladín. Servidor 136 con Dallas. Servidor 149 con Reiva. En grupo 5, el servidor 170 es el principal. Luego tenés el 173 y 187. Y luego están viendo para abrir más convocatorias. Vienen estos próximos días para más reinos, ya que deben de cumplir ciertos requisitos para poder estar allí. Bien, vamos a ir a este otro que les quiero mostrar la imagen. O sea, acá este es el que ya había mostrado, que está ahí, lo pueden ver cuando quieran. Y acá lo que les quería mostrar es el tema de los grupos. Bien, grupo 1, acá ya lo van a ir viendo allá. Grupo 1 son estos reinos, por lo tanto tendrán que ver si van allí. El grupo 2 van a estar en sus posibilidades de ir al servidor 83. En este caso también van a tener unos servidores para ir, acá también, bien, ya más o menos ustedes van viendo sus reinos cuáles son, y en base a esto, de los grupos que ustedes forman parte, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, ahí van a saber a qué reino van a ir, bien, de la lista que está allá. De esta lista, ustedes con esos grupos, como les dice acá, grupo 4, 3, 2, el 1, bien, el grupo, van a saber a qué reino van. Así que esto es más o menos lo que tenemos de la migración. Bien, o sea, cuando luego podamos hacer en unas cuantas horas, o sea, unas cuantas horas más, podamos migrar, les vamos a estar mostrando todo el tema de la migración. Si algún servidor me llegara a aceptar, igual creo, como les digo, como prácticamente estoy dentro del cupo, o sea, no me pueden decir nada. Bien, vamos a salir, por ejemplo, vamos a salir de la alianza por mostrar nomás. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo salir de la alianza? Le pueden dar acá. Acá tienen abandonar. O le pueden dar acá en aliados. Y acá le dan en salir también. Bien, lo van a dar. Listo, toca esperar. Y ahora se supone que si yo vengo acá y le doy, debería estar cumpliendo los requisitos. Por lo tanto, voy a poder migrar. Bien, entonces bueno, vamos a ir a... Voy a solicitar a todos. Alguno me va a aceptar, me va a dejar entrar. O igual, voy a poder entrar. Bien, International Kingdom. Acá aparentemente va a ser solo ese idioma. Damos la bienvenida al reino. El 9. International Kingdom, detalle de la migración. Esto es lo que le puse de descripción. Y en no sé si le pusieron una descripción genérica. Acá puedes hablar con el rey del servidor. Bien, los reyes. Así que está. Bueno, luego como les decía, iremos viendo el tema de los otros de los reinos, eventos y todo eso. Bien. Espero que les guste. Si es así, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Y bueno, luego como les decía, estaré trayendo. Estaremos viendo que seguramente el desafío de las islas es prácticamente más de lo mismo. Puedes ganar algunas recompensas. Bien, algunas cosillas. Pero bueno, habrá que ir viendo. Eso lo dejo para un video de más adelante. Así que espero que les guste. Hasta la próxima. Que tengan un muy pero muy buen juego. Muchas gracias por todo. Nos vemos.